Así que voy a tratar de explicarte en unos pocos minutos algo que es muy interesante y que debería de ser prácticamente el sustento de todas las cosas. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y esta cuestión de que el justo viva por su fe tiene que ver con que la fe tiene la capacidad de hacer que lo invisible sea visible. ¿Ok? La fe tiene la capacidad de hacer que lo invisible sea visible, pero no solamente en el sentido de pedir cosas que no tenemos para tenerlas, sino que la fe tiene la capacidad de hacer que lo invisible sea visible, porque hay una cuestión en el ser humano, y es que el ser humano todo quiere comprobarlo, todo quiere tener, de todo quiere tener una respuesta, todo lo relaciona de alguna manera. Entonces somos seres tan visibles, tan visibles, que cuando hay algo que no podemos ver, es difícil que lo podamos entender o creer. Y es esta cuestión del por qué se necesita la fe, porque la fe es lo único que podría evitar que nuestra razón pudiera enloquecernos. La fe es lo único que puede evitar que nuestra razón nos lleve al punto de la locura, porque no es explicable muchas de las cosas que acontecen. Por ejemplo, en la misma iglesia que ministramos el día de ayer, ahora que volvimos apenas a unas semanas, 2 semanas después, nos encontramos con la grata noticia de que efectivamente Dios hizo un milagro en el cuerpo del pastor y le dio riñones nuevos. Y eso fue increíble, porque el mismo pastor daba testimonio y él decía con estas palabras textualmente, él decía: Dios me dijo que me dio riñones nuevos, pero me costó creerlo. ¿Sí me explico? Entonces hemos aprendido nosotros que la fe no niega la realidad, pero no se somete a ella. ¿Ok? Entonces es difícil para alguien que en un momento de su salud, de su vida, dice: el dolor está aquí, pero Dios me dijo que ya tengo riñones nuevos. ¿Cómo es eso posible? Y solo puede verse a través de los ojos de la fe. Y cuando tú vas a la escritura, te vas a dar cuenta que a lo largo de toda la Biblia, todas las historias que tú puedes encontrar ahí tienen que ver con la fe. Todas. Desde el principio de las cosas, la Biblia dice que cuando Dios pone a Adán y a Eva y les da una instrucción de no tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos tenían que hacer uso de la fe para creer que lo que Dios estaba diciendo era una realidad. O sea, no solo implicaba que tuviesen que obedecer una palabra. Y esa cuestión de la fe y de las palabras que Dios nos da tiene mucho que ver con nuestra condición del presente. Porque la gente suele moverse demasiado por sentimientos y sucesos que experimentan o que pueden ver. Y todo esto te lleva a desviar tu atención de lo que es realmente importante y de lo que tu fe te debería de hacer ver. ¿Por qué razones que podemos juzgar ciertas cosas que acontecen a nuestro derredor, pero no juzgamos la condición de nuestra vida misma? ¿Sí me entiende? O sea, yo puedo juzgar lo que ocurre con alguien más, pero no puedo ver mi propia condición. Pero cuando haces uso de la fe y te sumerges en conocer a Dios, lo primero que Dios va a sacar a la luz es cuál es nuestra condición. Porque eso, lo invisible, solo puede ser visible a través de los ojos de la fe.
Así que este asunto de la fe encierra demasiadas cosas y quisiera solo tocar algunas de ellas que deberíamos nosotros de practicar de manera constante y poder comprender que Dios está interesado en que hagamos uso de la fe para poder ser capaces de ver lo invisible y que se pueda hacer visible. Comencemos diciendo que cuando la Escritura nos dice que por la fe entendemos haber entendido, constituido el universo, quiere decir que la fe debería de tener la capacidad de hacernos entender algo. Por ejemplo, si nos está hablando de la constitución del universo, está diciendo que lo que está escrito en Génesis es real, que no necesita comprobación, porque la fe te hace entenderlo, y algo que entiendes no necesita ser comprobado. ¿Sí? Hay verdades que son verdades absolutas, y cuando las comprendes ya no necesitas comprobación, aprobación, confirmación, reafirmación, recontraconfirmación. ¿Sí me explico? Entonces, este asunto tiene que ver con que la verdad se haga vida en nosotros para poder tener nosotros esa verdad como algo absoluto. Por ejemplo, las verdades absolutas son cosas por las cuales no necesitamos estar orando porque tienen que ver con una verdad absoluta. Pero para poder tener una verdad en nosotros necesitamos creerla como tal. Por ejemplo, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? ¿Usted necesita orar para poder honrar a su papá o a su mamá? ¿Por qué no? Porque es una verdad absoluta. ¿Ok? Entonces no necesita ponerse a orar: oh Señor, indícame si debo honrar a mi papá o a mi mamá. No, ya es una verdad establecida. Pero si esta verdad la podemos comprender, ¿por qué hay tantas verdades en la Escritura por las cuales pedimos: Dios, confírmame lo que me estás diciendo? Como por ejemplo, cuando la Biblia dice: dad y se os dará, y Dios toca tu corazón y le dice: solo confírmame que eres tú. Hola. Hay verdades que son tan absolutas que la única forma de poderlas comprender es por medio de que la fe nos haga ver lo invisible como visible. Y aquí va este asunto. Si nos ponemos a pensar al principio de la historia, ¿cómo es que Noé tiene la capacidad de creerle a un Dios que no ve, que le está hablando y que le dice: construye un arca porque voy a llenar la tierra con un diluvio? Pero Noé nunca jamás en su vida ha visto llover, porque hasta ese momento de la historia no había llovido sobre la tierra. Lo que regaba la tierra era el rocío. No había lluvia sobre la tierra. Entonces Dios le da la instrucción a un hombre que jamás en su vida ha visto la lluvia, y le da la instrucción de hacer un arca, porque Dios le dijo que va a llover y que la tierra se va a llenar de agua, y que él tiene que construir un arca para salvar a su familia y animales de todas las especies, porque Dios no es que quiere destruir todas las cosas, sino que quiere limpiar su creación.
¿Cómo le podemos llamar a esta cuestión de que un hombre tarda aproximadamente 120 años construyendo un arca y en 120 años no cae una gota de lluvia? Pero él sigue construyendo un arca. ¿Sabes cuál es el asunto en la historia actual? Que la desesperación nos gana por hacer las cosas, porque estamos tan empeñados en que sea visible lo que Dios nos prometió, que comenzamos en un acto desesperado a querer ayudarle a Dios, y cuando vemos que no pasa, nos desanimamos. Nos desanimamos. Hace unos días apenas platicaba con amigos que llegaron aquí a Monterrey el Señor los escupió aquí, literal. Su avión no pudo aterrizar en Reynosa por la tormenta que sufrieron. Y les dije: ustedes son como Jonás, aquí vino a escupirlos el Señor. ¿Okay? Pero para mí fue de tanta bendición, y ellos mismos dijeron: no sabemos por qué estamos en Monterrey, pero algo Dios quiere aquí. Y cuando ellos dijeron eso, dije: soy yo. Definitivamente soy yo. Son profetas ellos dos, los tres que venían, entre ellos el pastor Jesús Ávila, que es amigo mío de mi corazón, y los otros dos pastores que ahora también son amigos, que nuestro corazón se ligó. Pero cuando ellos comenzaron a hablar lo que estaban diciendo, yo estaba absorbiendo absolutamente todo. Y la única forma de comprender lo que Dios está haciendo era que te dispusieras con fe a encontrar qué es lo que Dios quiere contigo. Yo disfruté tanto estar sentado a la mesa, y uno de ellos dijo, un pastor que es profeta a nivel internacional y un profeta de Dios muy acertado, me dijo las siguientes palabras. Porque empezaron, una vez que ellos subieron una foto, todo el mundo empezó: deberías de armar algo, hazte una reunión con ellos, ármate un congreso, aprovecha que los tienes ahí. Yo les dije: pues yo los estoy aprovechando. O sea, este asunto de aprovechar que la gente ve, es que la gente cree que lo mejor que tú puedes hacer cuando tienes un ministerio contigo es explotarlo y sacarle todo el potencial. ¿Sabes que uno de ellos me dijo: eres muy sabio e inteligente, porque sabes cómo hacer las cosas? Y yo no entendí hasta ese momento, y dijo: las mejores revelaciones siempre se van a soltar alrededor de una mesa. Y me deleité al escucharlos. Cuando yo escuché todo lo que comenzaron a decir, yo sabía que era Dios, pero jamás lo hubiese podido ver sin los ojos de la fe. Porque hubiese sido muy fácil decirles: no, pues les pago un Uber, váyanse a un hotel o quédense en otro lugar. Hubiese sido muy fácil quizás deshacerme de ellos, en un sentido pues cayeron accidentalmente aquí, no es mi responsabilidad, van a otra iglesia, yo porque tendría que hacer algo con ellos. Pero cuando tienes la capacidad de mirar un poco más allá, puedes comprender que hay una razón detrás de todo lo que ocurrió para que estén aquí y para que tú seas la primera opción a la que busquen. Hay una razón. Y después de toda esta plática, caigo en esta palabra que el Señor me da para la iglesia hoy. Y me doy cuenta que estamos tan empeñados en querer ver
lo invisible que nos hemos olvidado, que la única forma de ver lo invisible es a través de los ojos de la fe. Pero ¿cómo es que podríamos lograr ver a través de los ojos de la fe? Porque los ojos de la fe no hacen visibles las cosas para ti, hacen visibles las cosas para tus enemigos, hacen visibles las cosas para los que no pueden creer que tú tienes un Dios. Para ellos es que hacen visibles las cosas. Porque si tú eres el que pone en práctica la fe y tú sigues una verdad, tú no necesitas comprobar esa verdad. Tú solo necesitas vivirla. Entonces ahora, ¿cómo explicamos este asunto de que necesitamos que Dios nos hable una y otra y otra y otra vez? Y necesitamos que venga un profeta y nos confirme y nos reconfirme y nos contraconfirme y nos achirrequete recontraconfirme lo que ya Dios nos dijo una vez. ¿Será que entonces no estamos viendo con los ojos de la fe? Te voy a poner solo un ejemplo de esto. Abraham tiene 75 años. Un ángel se aparece y le da una promesa. ¿Todos se acuerdan? En ti serán benditas las familias de la tierra. Voy a darte un hijo y a través de él voy a darte descendencia, y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuánto tardó la promesa en cumplirse? 25 años. ¿Has leído esa historia? Sí, ¿verdad? Dime cuántas veces Dios le vino a confirmar la palabra. ¿Cuántas veces Dios le vino a confirmar la palabra a Abraham? ¿Por qué no se la vino a confirmar? Porque era una verdad. Dios busca un rey y le dice a Samuel: ve y úngeme a David como rey. ¿Cuántas veces Dios le confirmó a David que iba a ser rey? Si lo ungió cuando tenía aproximadamente 14 o 16 años y 40 años después fue rey, ¿cuántas veces le confirmó la palabra? Hola, ¿siguen aquí? Este asunto de que Dios no tuviera que confirmar palabras era porque todos aquellos que miraban a Dios y que ponían su confianza en Dios no necesitaban comprobar una verdad de la cual ellos ya habían sido testigos. Porque si Dios ya les había dicho algo, no necesitaban que alguien les confirmara lo que Dios había dicho, porque Dios no es falible. Él no falla, Él no cambia, Él no mengua. Si Dios ha dicho algo, quiere decir que en el momento que Él lo decida, se va a cumplir. No necesito que me esté diciendo una y otra y otra y otra vez lo que Él quiere hacer. Si Dios me está diciendo una y otra vez, hay una razón para esto, y es que quizás no lo he podido creer. Y si no lo he podido creer, eso quiere decir también algo, que no estoy pudiendo ver con los ojos de la fe. Y mientras yo no pueda ver con los ojos de la fe, nada va a suceder. Porque me voy a pasar la vida esperando que Dios me vuelva a decir lo que quiere hacer conmigo, sin caminar en lo que Dios quiere hacer conmigo.
Pero cuando yo camino en lo que Dios quiere hacer conmigo, entonces me doy cuenta que lo invisible se hace visible cada vez que yo doy un paso de fe. Quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 3. Libro del profeta Daniel, capítulo 3. Y hay una historia muy conocida. El rey Nabucodonosor, dice la escritura, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores, las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba a alta voz: mándate a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Una de las historias más grandes de fe se está dando en el cautiverio de Babilonia. Y es que el cautiverio de Babilonia es una de las historias más claras de cómo puedes ver a Dios por medio de los ojos de la fe. Porque el primer asunto que Satanás siempre va a tratar de robarte es con la pregunta: ¿dónde está tu Dios? Así que el pueblo de Israel va a una batalla, pierde la batalla y son tomados en cautiverio. Y la primera pregunta que vino a ellos fue: ¿dónde está Dios? ¿Por qué fuimos hechos cautivos? ¿Qué pasó con nuestro Dios? Y este asunto revela algo interesante, porque en la historia todos los ejércitos, antes de salir a la batalla, hacían algo especial, y era ir a sus templos delante de sus dioses y ofrecer la batalla a sus dioses. Ahora vamos a entender un poquito del por qué esta batalla se convierte en una guerra espiritual, porque desde la historia pasada se convertía en una batalla de dioses. Porque cuando un pueblo salía, todos los ejércitos hacían esto. Así que cuando salían a la batalla y un pueblo ganaba la batalla y el otro perdía, no solo perdía el pueblo, ¿quién perdía? Su Dios. Entonces todo este asunto de la guerra tiene que ver con guerra espiritual también, porque esas peleas de conquista se convertían en una batalla de dioses. ¿Ok? Si mi Dios me permitía ganar la batalla, mi Dios era más que el tuyo. Él podía más. Y parece ser que Dios a propósito le dice a su pueblo: pues ni modo, vamos a dejar que estos ganen. Y se los llevan cautivos a Babilonia.
Y la primera pregunta que viene a ellos es: ¿dónde está su Dios? Por esta razón es que cuando tú y yo estamos en medio de una batalla y no vemos claro lo que está sucediendo, siempre la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿dónde estás? Señor, anda, pelea por mí, ya no aguanto a mi vecina, siempre sigue igual. ¿Qué está pasando con esto? Por favor, haz algo. Y parece ser que tu Dios no. Pero como te lo enseñé anteriormente, nosotros no sabemos calcular bien este asunto de costo, consecuencia y beneficio, pero Él sí sabe calcularlo bien, y Él tiene los tiempos tan bien medidos y específicamente trazados que no te va a dar la victoria cuando tú la quieres, sino cuando tú la necesitas. Porque así Dios traza las cosas. La segunda cosa que les quitan al pueblo de Israel, primero es su Dios, y los hacen dudar, ¿dónde está su Dios? La segunda cosa que les quitan en Babilonia es su estabilidad, la seguridad de tener algo. Porque dígame si no, cuando te quitan algo, cuando pierdes una casa, cuando pierdes un carro, cuando pierdes algo, sientes que tu estabilidad se va. O cuando pierdes dinero, cuando un negocio no te resultó, cuando perdiste en lugar de ganar, parece ser que tu estabilidad se va. Y eso emocionalmente te derrumba, porque no puedes ver a tu Dios y tampoco ves el resultado del Dios que sirves. Entonces te metes en un problema y vuelve la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo mi Dios? Así que les quitaron todo, casa, terreno, todo les arrebataron todo. Babilonia se quedó con todo. Y es interesante porque cuando Babilonia conquista Nínive, Nabucodonosor tiene 17 años de edad y él conquista Nínive. Ahora, hay un trasfondo en esta historia. Dios permite que Nabucodonosor conquiste Nínive a los 17 años porque Nínive tenía una característica: era una ciudad arrogante. Era tan arrogante que ellos decían que eran inconquistables. Entonces Dios les manda a un chamaco de 17 años para que los conquiste, y les dice: a ver, Nínive. Entonces, ¿no te suena conocida la historia como cuando nos ponemos con Dios así como que muy dignos y nosotros creemos estar en lo correcto y creemos que somos inconquistables y somos fuertes y a veces hasta nos sentimos superiores a Dios? Cuando yo entre a la iglesia se va a caer. No, mijo, no eres lo suficientemente pecador como para derribar una iglesia. Porque aún al más pecador Jesús le cambió el lugar y no se cayó la iglesia. Así que les quitan sus casas, sus propiedades, les quitan todo. Y una tercera cosa que les quitan el poder expandir sobre sus generaciones. Porque todos los que fueron llevados al cautiverio de Babilonia fueron castrados. Todos. ¿Cuál era la razón? La razón de castrarlos a todos era que no pudiesen tener más descendencia más que la que ya tenían, los hijos pequeños que ya llevaban. Porque a los hijos pequeños Babilonia todavía los podía dominar y formar a su manera. Los hijos pequeños no tenían mentalidad de libertad, porque iban a crecer en el cautiverio. Y como iban a crecer en el cautiverio, su mentalidad iba a ser mentalidad de esclavos. Así que Babilonia podía formarlos como ellos quisieran. Pero si ellos tenían más hijos, iban a tener la oportunidad de preparar a sus hijos y transmitirles una mentalidad de libertad. Ahora,
quiero que noten este punto, lo importante que es traer a nuestros hijos a la iglesia a tan corta edad. Porque cuando tú les das mentalidad de libertad, ellos van a crecer en libertad y no van a aceptar nunca el cautiverio. Pero cuando Babilonia toma a sus hijos, se los arrebata. Ellos no crían a sus hijos pequeños. Babilonia se los arrebata y los preparan a su manera, con mentalidad de esclavo. Así que les han quitado prácticamente todo. ¿Qué es lo único que les queda? Su fe. Porque la fe, como no es algo que puedas arrebatar, es algo que está metido en tu interior, que tiene la capacidad de hacerlo invisible visible. Es algo que no te lo pueden quitar. Así que puedes perderlo todo, pero si todavía puedes creer, entonces tienes esperanza. Por esta razón es que cuando la Biblia dice que al que cree todo le es posible, es porque lo único que el diablo no puede arrebatarte es tu fe. Podrá quitarte todo lo material, podrá quitarte todo alrededor de ti, podrá quitarte hasta los hijos, pero hay algo que no puede quitarte y es la fe. Y la fe tiene la capacidad de devolverte incluso todo lo que el diablo te quitó. Y bueno, la historia se desenvuelve con 3 chicos que no están dispuestos a hacer lo que Nabucodonosor dice. Y estos 3 ya les cambiaron el nombre. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Ya les pusieron nombres babilonios. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a tratar de llevarte a una historia que no es la tuya, cambiando tu identidad. Por esa razón es que la gente siempre te relaciona con algo que ven de ti y no con quien tú eres. ¿No me entendió? Fíjese, es muy sencillo de comprender. Cuando Jesús se presenta, la gente dice: ¿no es este el hijo de él? Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: ya aprendiste a ver con los ojos de la fe. Porque lo terrenal solo lo puedes ver con tus ojos naturales, pero lo espiritual solamente lo podrás alcanzar a ver con los ojos de la fe. Así que hay una situación aquí. Sadrach, Mesach y Abednego dicen: pues nosotros no nos vamos a rendir. Tienes que saber, rey. Versículo 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. ¿Qué están diciendo estos locos? O sea, ellos ni siquiera están dando por hecho de que algo les va a pasar. Ellos están diciendo: el Dios a quien servimos puede librarnos de esto, y de tu mano nos va a librar. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras y hazle como tú quieras y haznos lo que tú quieras, pero seguimos teniendo nuestra fe puesta en nuestro Dios. Pero alrededor de ellos, todo mundo que está en cautiverio se sigue haciendo una pregunta, y la pregunta es: ¿dónde está tu Dios? Pero estos 3, porque para Dios no necesita tantos que le crean, donde 2 o 3 invocan su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Así que
la fe no funciona porque nosotros seamos una multitud, sino con tres que comprendan lo que se tiene que hacer con la fe suficiente. Con eso Dios va a traer la manifestación necesaria para revolucionar a toda una nación o a todas las naciones. Eso es suficiente. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más lo acostumbrado. Así que ya me hicieron enojar ustedes. ¿Cómo está eso de que su Dios los puede librar? Y este asunto del corazón de Nabucodonosor tiene que ver porque empezó muy pequeño en el poder y ahora se ha convertido en un rey que domina todas las naciones. Esta es la razón del por qué no le puedes dar poder a alguien que no ha madurado. ¿Sí comprendes? La gente siempre quiere servir en la iglesia, ¿sí? Pero la gente no entiende que servir es darte poder. Porque quien tiene acceso al servicio del rey tiene cierto poder, pero no te puede ser otorgado ese poder sin que tú entiendas cómo es su uso, sin que tú hayas alcanzado la madurez. Porque servir en la casa del rey es un privilegio, y el privilegio no le puede ser dado a cualquiera. Y los que han tenido privilegio y no lo han aprovechado, quizás vengan y te digan: yo antes hacía esto, yo antes hacía aquello, yo antes servía así, yo antes trabajaba en esto, yo antes trabajaba en aquello. Sí, pero ahora las cosas son distintas, y lo que se está haciendo quizás en tu tiempo no era la madurez suficiente y se hizo de esa manera, pero ahora es otro tiempo y las cosas funcionan diferente, porque hemos alcanzado madurez. Y si tú sigues recordando el tiempo que serviste en la casa del rey y todo lo que hiciste y no te llena lo que hiciste, entonces eso solamente quiere decir una cosa: no lo hiciste para servir al rey, lo hiciste para servirte a ti y para quedar bien con tu corazón. Porque nadie tendría la capacidad de reclamarle a un rey en su propio reino y decirle: yo hice esto por ti. ¿O sí? ¿Tú crees que haya un loco que pueda presentarse delante de su rey y decirle: yo hice esto por ti? Deberías de agradecerme, deberías de valorar mi trabajo. ¿Tú crees que haya alguien que se atreva a hacer eso? Yo creo que en ningún reino habría alguien que se atreva a hacer eso, porque sabría esa persona que inmediatamente al entrar delante de su rey, ¿qué le va a hacer el rey? No va a tener misericordia de él, porque no ha entendido que el lugar de servicio es el lugar de privilegio. No lo ha comprendido. Por esa razón es que incluso hasta ser copero era un trabajo que la gente buscaba, porque para el que servía de copero era un privilegio. ¿Cuál era el privilegio? Tal vez te suene loco, pero su privilegio era morir por el rey. Mi rey, aquí estoy. Si te envenenaron el vino, no importa, yo doy la vida por ti. Y se echaba el vino. Y si alguien quería intentar envenenar al rey, el copero moría. Y la familia no se presentaba y le reclamaba: ¿por qué lo dejaste morir? Como ahora la gente hace, ¿no? Qué mal, no tiene corazón. Mira ese pastor donde trae a su gente asoleándose, haciendo evangelismo. No entienden el privilegio de servir al rey, porque aunque es un Dios que quizás no todos pueden visualizar,
Él se muestra de una manera diferente para que sepamos que Él está ahí. Pero ahora aquí viene el asunto interesante. Mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, dice el versículo 20, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Me encanta porque la escritura no tiene nada por casualidad. Y la escritura está resaltando que los hombres que mandó estaban, o sea, eran hombres de guerra. No mandó a cualquier peladito. Dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ven Josué, estaban así del calibre. Eran muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego estaban así. Y de repente le dice, a ver, ven Dani, tráigame a Dani que amarre a Sadrach, Mesach y Abednego. Amárralo, somételo, machín. Mira, hasta con una mano le agarró los dos brazos. Así lo tiene, con una sola mano, ¿no? Entonces los manda y échenlos al horno de fuego. Aviéntalo ahí. Ya siéntense, gracias. Son buenos actores, quedan contratados. Y los echan al horno de fuego, pero el horno está calentado 7 veces más. Si la Biblia resalta que estos hombres eran muy vigorosos, a los que Nabucodonosor mandó, es porque la Biblia intenta hacernos ver todo lo que la fe es posible de alcanzar. Y cuando estos van a echar al horno a estos 3, dice la Biblia que estaba tan caliente que el fuego quemó a los que los iban a echar. O sea que el fuego mató a los soldados, los quemó en un solo instante. Esto nos hace ver un panorama distinto ahora. ¿Para qué se aparece Dios en medio de los 3? ¿Apareció para salvarlos? No pudo haber aparecido para salvarlos porque ellos sabían que ya se habían salvado desde el momento en que los soldados se quemaron y ellos no. Así que Dios no aparece en medio de ellos para salvarlos. Ellos ya saben que ya se salvaron. Los que los amarraron se acaban de quemar. Desde ahí ya se dieron cuenta. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Los que ven películas sí me entendieron. Los que no ven están pensando, ¿qué dijo el pastor? Que los demás se ríen. Perdónenme, tengo 3 hijos, tengo que chutarme todas las películas de niños. ¿Ok? Desde ese momento ya están diciendo, nos han salvado, estamos agradecidos. O sea, ellos no necesitan que Dios los vaya a salvar porque ya los salvó. Están en medio de las llamas de fuego y Dios se hace presente en medio de las llamas de fuego. ¿Por qué razón se hace presente Dios ahí? ¿Ellos necesitan comprobar que Dios está ahí? No. La fe no es para que tú veas a Dios. La fe es para que tus enemigos vean a Dios. Porque tú que crees en Dios ya no necesitas verlo, solo necesitas caminar y creer que Él está contigo. Pero tus enemigos sí necesitan verlo. Porque darle el mensaje a tus enemigos de que Dios está contigo es lo único que puede detener la ira de tus enemigos para que te sigan haciendo la vida imposible. Porque de nada serviría que Dios los salve del horno de fuego
y que lo saquen del horno de fuego, si como quiera Nabucodonosor sigue siendo rey? ¿De qué le serviría? Es como si te quieren correr del trabajo y por una u otra razón no pueden. ¿Ok? ¿Y a poco no se siente la tensión en el ambiente? Porque el que te quería correr ahí sigue. Y como el mero jefe dijo que no, ¿a poco no se siente toda la tensión en el ambiente de trabajo ahí? Porque sigues trabajando con él. Ahí sigue. Y se siguen viendo así con cara de ¿sí o no? Entonces necesitas que el Dios invisible se haga visible a los ojos de tus enemigos, para que cuando vean a Dios puedan decir: Dios, estos son míos y nadie los toca. Y fue la única manera en que Nabucodonosor pudo cambiar su corazón, quedar convencido de que el Dios de ellos era real y que a su Dios le debían toda la honra y la gloria, y no a la estatua que Nabucodonosor había hecho de sí mismo. Pero ver con los ojos de la fe requiere de creer verdades absolutas. Requiere de no estar pidiendo confirmación todo el tiempo. Requiere de dar pasos de fe. Requiere de caminar con seguridad. Requiere de una actitud de adoración. Y este asunto de Nabucodonosor establecer una regla de que cuando sonara el ruido de trompeta, de tamboriles, de flautas, de zampoña, todo mundo se postrara en todas las naciones a adorar, tiene que ver también con la guerra. Porque en la guerra de aquellos tiempos no existía GPS, no existían drones, no existía nada de eso. A lo más que aspiraba a ser un caballo. ¿Cómo se daban cuenta? No sé si han visto películas de antes, pero a mí me encantan las películas de guerra. Mi amor, soy un sanguinario. A mí me encantan las películas de guerra, y más las de guerra antigua, de esas de conquista del rey Arturo y todas esas cosas. Esas como me encantan. Me encanta ver cómo les vuelan la cabeza así de arriba del caballo. Discúlpeme, tengo una cuestión. Yo creo que yo debía haber nacido en esa época. Quizás no hubiera sido bueno con la espada, pero al menos me hubieran volado la cabeza de un solo espadazo. No sé. Pero la forma que tenían ellos, no sé si han visto, pero tenían hombres especiales, especializados en esto. Tocaban el piso y sentían la vibración del ejército enemigo. Y de acuerdo a la vibración podían hacer un cálculo de qué tan grande era el otro ejército. Y esto es interesante, porque precisamente por eso Dios nos dio el sonido de la alabanza y la adoración. Porque cuando tú levantas una alabanza ruidosa, tus enemigos ya no saben cuántos somos. Y aunque seamos pocos, el ruido hace que se confundan tus propios enemigos. Y con la vibración que puedes provocar, tus enemigos se matan entre ellos. Así que Nabucodonosor establece la adoración también en medio del ruido. Por esa razón es que el diablo está tratando de infiltrarse a través de la música todo el tiempo. Por esta razón es que la música tiene tanto auge, reúne tanta gente. Por esta razón es que hay artistas surgiendo en el medio artístico secular todo el tiempo, porque Satanás está intentando hacer más ruido que los hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios entendieran el poder de la alabanza y de la adoración, y se levantaran e hicieran un poco más de ruido de lo que hasta hoy se ha hecho, entonces los enemigos entenderían que hay un ejército que no se puede contar, que es innumerable, que ahora
ahora hay ángeles que se han unido a esa adoración, y que cuando los ángeles se unen es porque el ejército creció potencialmente. Cuando yo recién llegué aquí a Monterrey, viví una experiencia única en una iglesia donde estábamos. Y en una noche de adoración, en una noche de alabanza, llegaron los bomberos. Y llegó Multimedios, y llegaron ahí otros medios de comunicación. Y llegaron a la urgencia justo en la bodega donde estábamos. Y dijeron: es que reportaron un incendio sobre esta bodega. ¿Cómo que reportaron un incendio? Sí, las cámaras de televisión están transmitiendo y aquí se ven llamas de fuego sobre la bodega. No son llamas de fuego, es la iglesia del Señor que está adorando. Así que si ustedes quieren pueden pasar, pero aquí nada se está quemando, solo nuestra carne en el fuego del Señor. Yo he vivido experiencias en esta casa también. Gente ha llegado a este lugar por una razón. Cuando comenzamos en esta casa, solamente era yo con una guitarra, y la gente entraba por esa puerta y decían: es que lo que se oye afuera no es solo una guitarra, se escucha que tienen una orquesta aquí arriba, y por eso entramos. Subimos porque se escucha demasiada gente cantando en este lugar. Porque tú sabes que Dios te dio un sonido, y que si usas correctamente ese sonido, entonces confundes a tus enemigos. Solo lo puedes lograr cuando caminas en fe. Por esta razón es que a mí nunca me ha preocupado el tema de los músicos. Si mis músicos no quieren jalar, yo de repente un día les dije: si ustedes no quieren jalar, yo no los necesito. Y no porque yo sea arrogante, sino porque no han entendido que es un privilegio estar aquí. Así que si tú no quieres buscar a Dios, y si tú no quieres cambiar tu manera de vivir, y si tú no tienes vida espiritual, mejor quítate. Hay alguien que lo puede hacer. Porque no voy a permitir que el sonido que tenemos el privilegio de elevar al cielo se pervierta, porque tú no lo quieres hacer de manera correcta. Pero solo lo puedes entender a través de los ojos de la fe. Así que cuando Nabucodonosor ve, ¿cuántos hombres echaron al horno? Y le dicen 3. Y Nabucodonosor dice: yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo te hago una pregunta: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿lo vieron? No lo vieron, porque ellos no necesitaban verlo, ellos ya lo habían creído. Ellos ya lo habían creído. Sabes, te voy a confesar algo. Yo tenía un problema en mi corazón. Mi esposa es testigo. Mi problema era que siempre le estaba diciendo a Dios: Dios, déjame ver que la iglesia prospera, déjame ver que la iglesia crece. Y crecía un tiempo y después no. Y entraba desesperación en mi corazón. Hasta que Dios un día me habló primero por medio del corazón de mi esposa y me dijo: ¿por qué te preocupas tanto si crece o si no crece? Entiende lo que Dios quiere hacer contigo. Y si lo que Dios quiere hacer contigo solo es con los que tienes, ¿qué? Y después vino alguien más, amigo, profeta, y me dijo exactamente lo mismo. Y hace 3 días que cayeron 3 profetas aquí en Monterrey, me confirmaron esa palabra por 3ª vez. Y no porque yo esté buscando confirmación, sino porque considero que Dios está queriendo darle un sonido especial a esta iglesia, y solamente lo podemos entender a través de los ojos de la fe. Considero que el ruido que podemos provocar más allá
de traer un crecimiento a la iglesia, lo que Dios quiere hacer es cambiar el corazón de la gente que nos escuche. Más allá de que se llene esta iglesia, es que quizás se tengan que llenar iglesias alrededor de nosotros. Eso es lo menos importante. Lo importante es que Dios transforme el corazón de la gente que pueda escuchar nuestro sonido. Eso es lo realmente importante. El día de ayer, mientras predicaba en otra iglesia, me daba cuenta lo tan agradable que se siente poder edificar en otros corazones y saber que no necesitas tener una iglesia de miles para ser de bendición a miles. Solo necesitas tener el corazón correcto, la visión correcta, entender tu asignación, caminar en ella y no pedirle a Dios más confirmación de una verdad que Él ya dijo. Ponte de pie, por favor.